Ahora sí, arrancamos entonces. Como hablamos, hoy nos toca árboles de decisión, ¿sí? Y esta es una de las herramientas que vamos a utilizar para modelizar nuestra decisión y para que en definitiva definamos cuál es la mejor alternativa en base a distintas cuestiones que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en principio? Vamos a ver los distintos elementos que forman el árbol de decisión. Luego vamos a ir armando de a poco, de menor a mayor dificultad, y al final de la clase la idea es el ejercicio de los proyectos que les dije que lean, utilizarlo para bajar todo lo que hablemos hoy a la práctica y tengan un ejercicio ya hecho de la guía para los que tengan que hacer para el miércoles, ¿sí? Y todos los del resto de la guía que quieran hacer. ¿Qué nos vamos a encontrar en un árbol? Sí, vamos a encontrar este cuadradito, que a partir de ahora no le pueden decir cuadradito, sino lo vamos a llamar nodo de decisión. Sí, desde este nodo van a salir obviamente las alternativas. ¿Sí? Después, el círculo va a ser el nodo de incertidumbre, en el cual vamos a marcar nuestras variables no controlables, y de esas variables no controlables van a salir los distintos niveles que tenga cada una de esas variables, ¿sí? Ya sean 2, 10, los que fuesen, ¿sí? Y luego, nosotros no lo utilizamos mucho, pero si quieren lo pueden usar, el triángulo que representa el nodo de resultados. Y al final de cada rama del árbol, en donde incluya o no incertidumbre, va a haber un resultado y lo pueden utilizar con este triángulo. Nosotros no lo solemos usar, así que no lo van a ver, pero lo tienen en la teoría, con lo cual si lo quieren usar, está bien, obviamente. Como hablábamos, del nodo de decisión salen las alternativas, del nodo de incertidumbre salen los niveles de la variable, y al menos, obviamente, tenemos que tener dos o más. ¿Sí? Si no, no hay decisión o no existe la variable. No puede haber una variable con un solo estado posible, si no, no es una variable. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a empezar a utilizar? ¿Sí? Cada vez que hablemos de un nodo de decisión, que salen sus alternativas, cada alternativa va a estar nomenclado con la letra S. ¿Sí? Si tenemos 4 alternativas, será S1, S2, S3 y S4, y así. ¿Sí? La S representa las alternativas. Y luego las variables, que acá como ejemplo está la M y la N, pueden llevar cualquier otra letra que no sea la S. ¿Sí? Simplemente estas dos están como ejemplo. Obviamente si le ponemos una variable M, los niveles serán M1, M2, M3, M4, la cantidad de niveles que tenga. ¿Sí? Cada, en este caso, número representa con la letra de la variable. Con respecto a las probabilidades, tener muy presente que obviamente las alternativas son alternativas, yo decido cuál es la mejor, por qué camino ir, con lo cual no tiene una probabilidad asociada, no es decisión de uno. Sí, las variables van a tener su probabilidad, que pueden ser objetivas o subjetivas, y que la suma de ellas, ¿sí?, de los niveles, tiene que dar 1. ¿Sí? Ya sea, como en este caso, 0,6, 0,4, 0,1, 0,9, lo que fuese, 2, 3, 4 niveles, 5, la suma tiene que dar 1. ¿Y cómo va a estar construido el árbol? Lo vamos a hacer siempre de izquierda a derecha, ¿sí?, desde el momento T0 hacia el que fuese, hacia adelante,
Siempre vamos a empezar por un nodo de decisión, donde obviamente vamos a sacar las alternativas, y luego marcaremos qué es lo que va pasando en el tiempo. ¿Sí? Si se encuentra, hay una variable, o quizás es una alternativa que está en certeza. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los casos. Lo importante es entender que esto se arma de izquierda a derecha, y lo que tenemos que ir reflejando es como contando un cuento, ¿no? Si yo tengo una decisión y voy por la alternativa S1, ¿qué es lo que me pasa? Ahí tengo una variable, 2 niveles, 3 niveles, y qué sigue pasando con eso, y demás, ¿no? Como que contamos un cuento a medida que vamos avanzando en esa alternativa, con qué nos podemos enfrentar. Y obviamente este tiempo en algún punto va a representar nuestro horizonte de planeamiento. ¿Sí? Todo va a tener que terminar en el mismo eje de tiempo, no importa cuál. Entonces, como les decía recién, un ejemplo de construcción: tengo una alternativa, tengo una decisión con dos alternativas, y donde me afectan distintas variables. La variable m con 2 niveles, 0,5 y 0,5 de probabilidad, y la variable n, 0,5 y 0,5 de probabilidad. ¿Sí? Así es como se empieza a construir esto, ¿no? De izquierda hacia derecha. Primero la decisión, las alternativas, y luego con las variables que me enfrente. Podría tener como no variables. Muy importante que vean la nomenclatura que estamos usando, porque en definitiva, toda esta información que está acá es la que vamos a poner en elementos. Cuando ustedes antes ponían en elementos alternativa tal otra, ahora le tienen que agregar a esa descripción de elemento la nomenclatura, ¿no? S1, ir por tal camino; S2, ir por tal camino. Y lo mismo con las variables. Todo esto que vemos acá va a representar lo que ustedes hicieron antes en elementos. ¿Sí? Es simplemente la parte gráfica de elementos. Hasta acá estamos. ¿Alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que vuelva? Igual ahora les voy a contar un poquito más de variables, alternativas de certeza y demás. ¿Sí? Pero más que nada para hacer una pausa en esta primera parte. Buenísimo. Sebastián, el nodo de incertidumbre es únicamente para variables o también para restricciones. Siempre es para variables. Las restricciones acá no las vas a ver. ¿Sí? Las vas a marcar en elementos. Por ejemplo, una restricción que me anule una alternativa, yo acá en el gráfico ya no la voy a hacer, ¿no? Si S3 estuviera restringida por algún motivo, ya lo voy a tener en elementos. Acá no veo ninguna restricción, ya la tengo planteado en el paso anterior, que es elementos. De nada. Entonces, y una vez que tengo planteado mis alternativas, las variables con sus niveles y las probabilidades, tengo que asignar de alguna forma, ya vamos a ver con el ejercicio, ¿no?, los resultados de cada evento. Si voy por S1 y se da M1, gano 100. Si voy por S1 y se da M2, pierdo 20, ¿no? Esto lo voy a tener que representar, porque en definitiva lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Necesito algo para poder comparar y poder determinar cuál es la mejor alternativa. Roberto, sí, puede ser que no den probabilidades, tranquilamente. Vos podés tener probabilidades dadas, ya sea objetivas o subjetivas, o podrías tener indicios de probabilidades. Por ejemplo, como hablamos el otro día, la probabilidad que se dé M1 es muy alta, ¿sí? Claramente es algo subjetivo,
y ahí dependerá de la subjetividad de cada uno de ustedes, que es para ustedes muy alto. Entonces alguno pondrá 0,7, otro pondrá 0,8, otro pondrá 0,9. Lo que seguro no van a poner si dices muy alta es 0,1, ¿no? O sea, pero eso sí puede pasar, tranquilamente. No es que les puede pasar, sino que les podría pasar, les va a pasar. ¿Sí? Y también puede ser, siguiendo tu pregunta, como hablamos, ¿no? Ni objetiva ni subjetivamente podamos estimar estas probabilidades. Y de ahí ya nos vamos adentro de 2 clases, que es qué hacemos en estos casos. Pero todavía no me voy a meter en eso. ¿Sí? Por ahora, seguimos con probabilidades objetivas y subjetivas. Giselle, exactamente. Estos serían los resultados que, si quieren, que para mí no es necesario, pero si a ustedes les resulta más cómodo, acá tendrían el triángulo, exactamente, ¿no? Esto les quedaría así. Un poquito mejor hecho que esto, ¿no? Pero sería esta la idea. Pero no hace falta. Si los quieren marcar para distinguir, está bien. Sinceramente, con que esté el resultado, ya sabemos de qué se trata. Bien. Entonces, de alguna forma, estimaremos estos resultados, nos darán estos resultados, tendremos que hacer cuentas, dependerá del caso, pero vamos a llegar a qué pasaría en cada caso y cuál sería mi resultado, que en definitiva es lo que necesitamos para tomar la decisión. Y una vez que tenemos el resultado, tenemos lo que llamamos resultados esperados o rollback, que básicamente lo que es el promedio calculado como cada resultado posible por su probabilidad de ocurrencia. Acá tienen la cuenta, ¿no? Pero en definitiva, el rollback, a diferencia de cómo graficamos, que dijimos graficamos de izquierda a derecha, el rollback se hace de derecha a izquierda, ¿no? Empezamos por el final. Y acá tenemos posible resultado 100 y un posible resultado -20. Cada uno con probabilidad 0,5 y 0,5. ¿Cómo hago para saber cuál es el resultado esperado de la alternativa 1, ¿no? De ese 1 en este caso? Multiplico resultados por probabilidades y le sumo el otro resultado, ¿no? En este caso sería 100 por 0,5, que es su probabilidad de ocurrencia, más -20 por 0,5, que es su probabilidad de ocurrencia. En promedio, si yo elijo esta alternativa, estaría ganando 40. ¿Sí? Que obviamente es un promedio entre que puedo ganar 100 con un 50% de probabilidad, o puedo perder 20 con ese 50%. En promedio, teniendo en cuenta, promedio ponderado, teniendo en cuenta resultados y probabilidades, yo te digo que en la primera alternativa gano 40. ¿Sí? Que en realidad no es ganar, sino que es, de vuelta, el resultado esperado. Promedio ponderado de resultados con probabilidades. Claramente este 40 no lo voy a ganar nunca. O gano 100 o pierdo 20. Para ese 2 hago exactamente lo mismo. 0 por 0,5 más 70 por 0,5 y calculo el resultado esperado de ese 2, que en este caso es 35. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora sí ya tengo resultados para las dos alternativas, comparo y siempre debo elegir el de mayor resultado esperado, ¿verdad? Si puedo ganar 40 contra ganar 35, tengo que elegir ganar 40. Y lo marco o con 2 rayitas o lo pinto o lo que sea, y en algún lado digo, bueno, elijo ese 1. ¿Sí? Y en el gráfico tiene que estar marcado cuál es la alternativa elegida. Y después, obviamente, será responder la pregunta que me hicieron, ¿no? El camino elegido es ese 1. O debería ir por esa alternativa. Ezequiel, ¿no puede pasar que aunque el resultado esperado sea mayor, hay una escenario inaceptable? Totalmente. Y acá sí,
que a veces necesitamos hacer esto, como me preguntaba antes Roberto de las restricciones, ¿no? Si, que yo se los dije en algún momento, si yo dijese como restricción, no quiero que haya alguna posibilidad de perder plata, entonces esto podría ocurrir y yo diría, bueno, por restricción, S1 no sería recomendada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de perder plata y acá no. Claramente esto no sería una decisión, pero puede ser que tenga otra tercera alternativa. ¿Sí? Pero en este caso, si tuviese esa restricción, cuando veo los resultados, sé que esta no la debería elegir nunca porque tengo la posibilidad de perder y mi restricción es no elijas ninguna alternativa que tenga la posibilidad de perder plata. ¿Sí? Quedó claro, Ezequiel, buenísimo. Entonces, es eso. Ahí sí voy a tener en cuenta algunas restricciones que no las puedo hacer en elementos porque necesito números. Agustín, creo que ahí te contesté. ¿Sí? Las restricciones no las ponemos en el gráfico porque por lo general no aplican acá, salvo que tengan que ver con una cuestión numérica. Entonces ahí digo, no hace falta que la tachen como hice recién, ¿no? Ponen acá, está restringida, bueno, con mejor letra, ¿no? Y listo. Pero tiene que ver con cuestiones de que solamente sí las puedo resolver cuando vea el número. ¿Sí? Si no, por lo general van a estar. Si es algo que ya no puedo hacer de antemano porque no quiera por una restricción o porque no pueda, porque no tengo la plata para hacerlo, ya eso directamente lo puedo ver en elementos. Ahí tengo una pregunta, ¿no? A ver, dos. Hay dos. Son tres, pero dos son iguales. Joaquín, puedo elegir ese 2 si tengo una lógica de aversión al riesgo, entonces defino ese 2 porque no puedo perder. Bien, Joaquín. Todo lo que tenga que ver con la aversión al riesgo, propensión o aversión o indiferencia, lo vamos a ver para la segunda mitad. ¿Sí? Por ahora nos vamos a quedar con el mejor resultado esperado es el camino que yo tengo que tomar, ¿sí? Por default. Después le vamos a ir agregando estas cuestiones, pero ya para el inicio del segundo parcial. Por el momento no tenemos en cuenta esto, ¿sí? Para simplificar el modelo y para ir aprendiendo e ir adquiriendo y agregándole distintas cosas. Una vez que ya tengamos todo esto claro, que es cuando termina el primer parcial, ahí le agregamos la actitud frente al riesgo de cada uno de nosotros, y esto que vos decís tiene mucho que ver, ¿no? Ahí podría elegir otra cosa, después lo charlaremos. Paula y Wendy, ¿qué pasa si los dos resultados son iguales? ¿O los dos preguntaron lo mismo? En ese caso, podríamos decir, hasta acá está lo que vimos, más adelante es otra historia para el segundo parcial, pero hasta acá me da exactamente lo mismo ir por una alternativa o por la otra. ¿Sí? Después veré, ¿sí? De vuelta lo que le decía recién a Joaquín, la propensión al riesgo y demás, que nos va a hacer definir esto. Pero en principio, si las dos alternativas me dan lo mismo, puedo ir por cualquiera de los dos, me da exactamente lo mismo. La respuesta sería, me es indiferente ir por cualquiera de las dos alternativas, o tres o las que haya. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no contesté en el medio de los chats? Giselle. Si alguna alternativa está restringida desde la teoría, en elementos, directamente no la ponemos en el gráfico, pero puede ser que una vez hecho el gráfico el cual resultado de la alternativa se restringe y aparece, pero aclaramos que no es viable. Bien. Lo ideal es que si ya pero esto tiene que ver con una cuestión de tiempos, ¿sí? Que después van a tener que ir optimizando ustedes. La realidad es que si ustedes quieren poner, pues, tuviésemos cuatro alternativas y dos solamente fuesen estas viables y otras dos
están restringidas, si ustedes las quieren poner acá, no va a haber problema. Si el problema es, va a haber problema desde el punto de vista de la resolución. Ahora, si hay variables y demás que afectan esto, están haciendo cálculos y demás que no tienen sentido que hagan y pierdan tiempo. Por eso yo les digo, si lo pueden ver en elementos, mucho mejor, porque ya no hace falta que la grafiquen cuando vienen en la herramienta. ¿Sí? Ahora, ahí voy al otro, Giselle. Por las dudas, me refería a los dos. Ahí está. Ahora, si es como este caso, supongamos, para que esto no quede en que no hay una decisión, ¿no? Supongamos que acá tengo otra alternativa con otra variable, ¿sí? Simplemente para hacerlo cómodo y que no nos quede como recién. Y dijimos, no quiero ninguna alternativa que tenga la posibilidad de perder dinero, como dijimos recién. Entonces, esto, decimos, no lo tengo en cuenta, ¿sí? Y me voy a quedar con estas dos, y la decisión va a estar entre estas dos. ¿Sí? Claramente, aclaro, ese uno está restringido por tal motivo, lo aclaro, no es que pongo esto y nada más, en algún lado voy a escribir ese uno está restringida por que el decisor no quiere tener posibilidad de perder dinero, que podría ser, y me quedo con las otras dos, con ese 2 y con ese 3 y sigo mi análisis. ¿Sí? Pero puede pasar de que lo veamos después con los resultados. Claro, es que es eso, ¿no? Si les queda una sola, no hay decisión. Directamente, vamos, en este caso sería, voy por ese 2 no necesito analizar nada. ¿Sí? No hace falta eh, hacer el cálculo del rollback ni demás. Con que cumpla las condiciones, me alcanza. ¿Sí? Si estas fuesen mis únicas dos decisiones y la primera no la quiero hacer porque puedo perder plata, bueno, esta está entre 0 y 70, acá puedo quedar en 0, acá ganar, entonces ya sé que voy por ese 2. ¿Sí? No hace falta hacer ningún análisis. Si esto no voy a ir por este camino, voy por ese 2. Listo. Exactamente, ¿no? Lo simplificamos al máximo. Por eso dije, le agrego una nueva alternativa para que no quede tan simple. Pero sería eso, exactamente. ¿Qué más? Bueno, sigo y me frenan en cualquier momento. Hasta acá hicimos un modelo simple de lo que es aplicar una herramienta. ¿Sí? De nuevo, partimos un nodo de decisión, de ahí salen las alternativas, en este caso 2. Vemos si afecta alguna variable o no, en este caso, en este supuesto, la variable m afecta a S1, la n afecta a S2. Vemos los niveles de las variables, tienen dos, obviamente todo esto ya está definido en elementos, cuál es la probabilidad de ocurrencia, y haremos el cálculo del resultado de cada uno de estos estados. ¿Sí? Luego de eso, ahí voy con vos, Santiago. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es, bueno, revisemos si hay alguna restricción que no aplicamos antes, y una vez que está todo limpio, hacemos el cálculo del resultado esperado para poder decidir cuál es la mejor alternativa y por qué camino ir. Ese sería como el resumen de lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante con un poquito mayor complejidad, obviamente. Sí, Santiago, la estoy grabando la clase y tardará en subirse lo que tarda en descargar y volver a subir a YouTube. No te preocupes. Giselle, no hay preguntas tontas. Lo importante es que pregunten y saquen todas las dudas. Sí, si puede que haya más de una variable pero una alternativa, sí, totalmente. Puedes tener, no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Porque esto es una simplificación, pero sí, puedes tener infinitas variables para cada alternativa.
podés tener alternativas que no tengan variables y otras que tengan muchas. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, podrías tener tranquilamente. Ahora vamos a agregarle un poquito más de complejidad y ver cómo se ve cuando tengo más de una variable. Arrancamos por el escenario base, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo una variable por cada alternativa? ¿Sí? Y en este caso, las dos variables son distintas porque tienen letras distintas, ¿no? No sabemos cuáles son, pero sabemos que son distintas. Si no, debería ser la misma letra para las dos si fuese la misma variable. Si cada variable va a llevar una letra asignada, si es la misma variable, en las dos debería decir M o N y M1, M2 en las dos. ¿Sí? Pero sí podés tener más de una variable. En elementos hicieron un montón de variables que aplicaban quizás a la misma alternativa o a distintas alternativas, totalmente. Igualmente, esos casos eran mucho más amplios. Ahora la idea es empezar a achicar ese universo que vieron el otro día y llevarlo un poquito más a la práctica y a la realidad. ¿Sí? Obviamente, más simplificado, no van a tener 10 variables para resolver. Entonces, por ejemplo, en este caso, que era lo que comentaba recién. Tengo una variable para una alternativa y la otra alternativa está en certeza. ¿Cómo se grafica una alternativa en certeza? Básicamente, línea recta hasta el final del horizonte de planeamiento. Fíjense que siempre todas las alternativas, los distintos niveles que tienen las variables, todas terminan en el mismo eje. ¿Sí? Esto significa que estamos terminando siempre en el mismo horizonte de planeamiento. No puede pasar que alguna termine por acá y la otra termine como en un momento distinto. ¿Sí? Tampoco es que vamos a estar midiendo si esto es 1 milímetro para acá y el otro no, tampoco la pavada, pero sí que sea algo razonable. ¿Sí? Siempre tienen que estar todas en el mismo horizonte de planeamiento, que es lo que vimos en elementos. Por eso les aclaraba al principio el horizonte de planeamiento, si les había quedado claro, que igualmente a la hora de que empecemos a hacer esta guía, va a ver como que todo lo que hicimos empieza a clarificar un poco. Entonces, de esta forma, yo grafico cuando tengo alguna alternativa en certeza. Obviamente, este caso es el mínimo para una decisión, ¿no? Al menos tiene una variable de 2 niveles, ¿sí? La mínima incertidumbre que podríamos tener. De ahí en adelante. De vuelta, ¿no? Cálculo el resultado esperado y elegimos una alternativa. Ahora, nos podemos encontrar con variables que son independientes una de otra, o sea que no depende que suceda una no depende directamente de que suceda la otra, o que sí lo sean, que sean dependientes, que ya la vamos a ver en unos minutitos. Empezamos por las variables independientes. Por ejemplo, que venimos hablando siempre, variable comportamiento del dólar y la variable clima. ¿Sí? Una con la otra parecería que no tienen nada que ver, ¿no? Si llueve puede subir o bajar el dólar, y si no llueve lo mismo, con lo cual una con otra no estarían directamente relacionadas en principio. Entonces, si las dos variables me afectan la misma alternativa, y todo se puede dar con todo, que esto es lo que hablamos en la clase de complejidad, ¿no? Ver las distintas interrelaciones que hay entre los niveles de las variables. Si a mí las dos variables me afectan a la misma alternativa, como son variables independientes y siempre y cuando considerando que pueden pasar en el mismo momento, ¿sí? Mañana a las 10 de la mañana puede haber sol o puede llover, como puede subir o bajar el dólar. No lo sé qué pasa primero. Entonces, en esos casos,
yo tengo que seguir un orden. ¿Se acuerdan que dijimos de izquierda a derecha y vamos viendo el eje de tiempo? En este caso, como no sé cuál va a pasar primero, y no las puedo graficar las dos en paralelo, podrían pasar al mismo tiempo, entonces cualquiera de las dos podría estar primero que la otra. Es totalmente indiferente. Sebastián, sí, puede suceder que una influya sobre otra, que no sería este caso. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasaría cuando una influye a la otra? Eso serían unas variables dependientes. Por ahora cerramos esta parte de variables independientes y ahora voy con tu consulta. Entonces, cuando son variables independientes y sabemos que pueden ocurrir en el mismo momento, o no tenemos información, podríamos empezar como acá, por la variable m y después por la n, o por la n y después por la n. Es indistinto. Salvo que sepamos que pasan en momentos distintos, ¿no? Si la variable m pasa en este mes y la n me afecta al mes que viene, debería graficarlo como el primer ejemplo, ¿no? Porque ahí sí ya me marca, por más que sean independientes, lo que me está marcando es cómo suceden en el tiempo, ¿sí? Este ejemplo de que puede ir una primero o la otra tiene que ver cuando las dos pueden pasar en el mismo momento de tiempo y no sabemos cuál pasará primero o si pasa al mismo tiempo. Entonces me es indistinto si empiezo por una variable o por la otra, ¿sí? Las probabilidades asociadas son las mismas, el resultado va a ser el mismo, no me va a cambiar absolutamente nada. Y esto es lo que les decía, ¿qué es lo que no puedo hacer? Que pasan al mismo momento, es tenerlas en paralelo, ¿sí? Es algo que no puede suceder. Siempre cuando voy por una alternativa, me enfrento con un nodo, no puedo abrirlo en dos. Esto que está acá no les puede pasar nunca. Si ven que le está pasando esto, es que hay algo que están haciendo muy mal. Así que chequen. Siempre que vean que están haciendo algo muy diferente a lo que hacemos en clase, cuestiónenselo y pregunten. Yo estoy haciendo esto, ¿está bien conceptualmente? Porque por lo general, cuando pasa eso, es que no. Pero por las dudas, pregunten antes de que la duda sea en el momento del examen. Ahora sí, vamos con las variables dependientes. Como bien ejemplificaba ahí Sebastián, hay variables que depende su ocurrencia de lo que pase antes, ¿sí? Entonces, una me influye a la otra y una hace que la otra suceda o quizás no, ¿sí? O que suceda otra variable. Entonces, en este ejemplo, para irlo a lo más simple, tenemos una variable dependiente donde tengo las ventas del primer año y las ventas del segundo año, que dependerán de lo que suceda en el primero. En este caso, sí o sí, lo tengo que hacer primero las del primer año y después del segundo, ¿sí? No tengo opción como teníamos en la anterior. Siempre que sea algo dependiente, tiene que estar primero la que influye sobre la otra, ¿sí? Aunque esté, no sé, este es el caso más del tiempo, pero sí en el ejemplo que habla Sebastián, ¿no? Yo puedo tener una variable que me afecte lo que pase en el segundo momento, o un poquito más adelante en el tiempo, ¿sí? Pero que no pasa en el mismo momento que la otra. También podría ser, yo en el primer ejemplo acá dije, bueno, esta variable n pasa si se da M1 o M2. También podría ser que n solo se dé si se da M1, es decir, si las ventas fueron medias, se puede dar que el segundo año sean pocas o muchas. Ahora, si es baja, se va a mantener baja toda su horizonte de planeamiento. Entonces, eso se demuestra de esta forma, ¿no? Si se da M1, si las ventas son medias, me puede pasar el año 2 que sean, ya no me acuerdo qué decía, que sean muchas o pocas, y si son bajas en el año 1,
se mantendrán así a lo largo del tiempo. Es decir, acá no tengo ninguna variable nueva que me afecte. ¿Sí? Y S2 está en certeza, para simplificar. Y también podría ser, que es lo que les comentaba recién, si se da M1, las probabilidades de vender en el segundo año son distintas que si se da M2. Entonces las variables pasan a ser distintas. Entonces, N va a suceder solo si se da M1 y Q va a suceder solo si se da M2. ¿Sí? Estos son los distintos casos que les van a ir ocurriendo a lo largo que hagan los ejercicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Son dependientes, y qué pasaría en cada caso. Catalina, todavía no me metí en eso, pero podría ser. No, no me voy a adelantar, pero va por ahí. Hasta acá, ¿alguna duda? Variables dependientes y dependientes, cómo se grafican, cuándo va primero una, cuándo va la otra, cuándo pueden ir las dos indistintamente primera o segunda. Las dudas que les surjan, si no igual lo vamos a ver con el ejercicio. Guadalupe, en este caso no podría suceder que N2 se conecte con Q1, pero sí podríamos tener otra que suceda, ¿no? Acá porque ya sea imposible por cómo está el gráfico, pero sí podríamos ser que después de Q1 tenga otra variable acá y salga y que del resto nada. ¿Sí? Seguimos hasta el fondo. ¿Sí? Tranquilamente podría pasar. Todo lo que se imaginen acá puede pasar, pero todo esto va a salir del enunciado de nuestro modelo. Sí, sí, perfecto. En cualquier caso, podría suceder tranquilamente. Agustín, ¿puede que se den alternativas con variables dependientes e independientes? Sí, tranquilamente. Podés tener ambos casos. Por eso es que tienen que detectar entre comillas, ¿no? Leer el enunciado ya se van a dar exacto eso, identificarla más que detectarlas. Identificar cuando una variable depende de otra. Igual se van a dar cuenta porque su existencia va a depender de que suceda algo. Y si no, va a quedar bastante claro cuándo es una cosa u otra. No, no tengan miedo, ¿no? Es lógico que les agarren muchas dudas, porque es la primera clase que estamos teniendo de herramientas, pero van a ver que a lo largo que hagan los ejercicios, esto les va a salir automáticamente. ¿Sí? Por eso es muy importante que le dediquen un tiempito extra a elementos, porque de lo que planteen en elementos, después automáticamente le van a salir la herramienta. Ya van a ver ahora cuando hagamos el ejercicio, pero básicamente es esto, no es contar el enunciado, contarlo en forma de gráfico. Y acá, cuando ven el gráfico, en definitiva tienen que poder contar esa historia siguiendo este camino, ¿no? Si voy por ese uno, ¿qué me sucede? Y si sucede eso, ¿qué pasaría después? No, básicamente es eso, es contar, relatar la situación que estoy leyendo. Ya empezaron todos con el pánico, no se sumen al miedo. Bien, estamos hasta acá entonces, ¿no? Así le vamos a empezar a agregar un poquito más de cosas, tampoco mucho más, no se preocupen, por hoy. Sí, sé que en producción video se ven, obviamente, árboles de decisión, no sé con qué profundidad, pero tiene que ver con eso, exactamente. Quizás haya algunos conceptos diferentes. ¿Qué más nos puede pasar? Que no le va a pasar mañana, pero les va a pasar en algún punto a medida que vayan practicando y se vayan metiendo en nuevos ejercicios, es que yo pueda tener
en el medio de mi decisión otro nodo de decisión. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si voy por S1, solamente se puede dar M, por lo tanto tengo M1 y M2, con los resultados que ya estimamos. Si voy por S2, también me encuentro con una variable. Ahora, si se da N1, tengo que tomar una nueva decisión, es decir, quiero ir por este negocio. Si me va muy mal, bueno, tengo que tomar una nueva decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo en este negocio o me voy y hago otra cosa? Podría ser, como ejemplo. Si me quedo en este negocio, ya sé cómo me va a ir. Ahora, si me voy a otro, bueno, puede pasar algo y ahí me podría ir mejor o peor. ¿Sí? Y si no se da eso que se dio al principio, es N1, se da N2, con seguridad voy a obtener un dinero hasta el final. ¿Sí? A esto lo llamamos estrategia. Fíjense la nomenclatura, que las alternativas de este nodo de decisión se llaman S1, S2, S3, S4, etc. Y cuando el nodo de decisión está dentro de una alternativa, ¿sí? A esto llamamos decisión secuencial o estrategia, la llamamos por la misma nomenclatura de la alternativa, diciendo S2.1 o S2.2. ¿Sí? Como sería la alternativa S2 sub 1, la alternativa S2 sub 2. ¿Sí? Y si tuviese más sería S2.3 y demás. Esto sería como lo máximo, ¿no? Una estrategia, una decisión secuencial. Una decisión, tomar una decisión dentro de una de mis alternativas, o de algunas de mis alternativas. ¿Sí? Planteado esto, teníamos que hacer el rollback. Entonces, en S1, creo que no hay ninguna duda, es lo mismo que hasta ahora, ¿no? 100 por 0,5 menos 20 por 0,5, eso me daba 40, que ya lo hicimos en el ejemplo anterior, y ahora tenemos que ver qué hacemos con ese 2. Camila, vos también viste algo en producción, y era que no podían ir dos decisión juntos. Exactamente, ahora vamos a hablar un poco de eso, dame unos minutitos, pero estás bien orientada. Bien, Fabián, sí. La clave de todos los ejercicios, es leer bien, ¿no? Es darse un tiempo para leer el enunciado, interpretarlo y armar elementos, ¿sí? Si uno quiere pasar rápido a la acción e ir a las herramientas, seguramente en el medio cometa un poquito de errores. Si uno se toma un poquito más de tiempo para pensar la decisión, después el resto va a salir más fácil. Pero esto lo van a ir ganando con la práctica y haciendo ejercicios. No queda otra opción. Bien, volvemos al rollback. Entonces, creo que el DC1 está claro. Si no, avisen y lo volvemos a explicar. De nuevo, el rollback es al revés de como gráfico, ¿no? Empiezo de la derecha de los resultados y voy hasta la decisión. Entonces, para ese 2, ¿por dónde debería empezar a hacer los cálculos? De derecha a izquierda. Bien, ¿cuál sería el primer cálculo? Catalina, Q, Emiliano 30 y 10, bien, todos Q, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos resolver acá? Es Q. Hacemos 30 por 0,5 y más 0 por 0,5, claramente da 15. Y ahora que sé esto, ¿cómo sigo? ¿Qué debería hacer? M1 ya lo usamos, ¿eh? Está arriba, no tiene nada que ver con ese 2.
Catalina dice decidís, S2, decidí Joaquín, decidís entre S1, entre S2, 1 y S2. Bien, excelente. Entonces, recuerden que acá yo tengo un nodo de decisión, por lo tanto, no tengo probabilidades asociadas, no las voy a tener nunca, y jamás de los jamases, permítanme la expresión, pongan probabilidades en las alternativas, porque es, creo que uno de los pocos errores que anula examen. ¿Sí? Si ustedes ponen probabilidad en las alternativas, estamos fusilados, ¿sí? No va. Entonces, cuando tomo una decisión, no tengo probabilidades. Y hago lo mismo que haría al final de la historia, ¿no? Siempre que tengo una decisión, digo, si voy por ese 2-1, gano 10. Si voy por ese 2-2, gano 15. ¿Qué debería elegir entre ganar 10 y ganar 15? Claramente, como pusieron ustedes, ir por ese 2. ¿Sí? Si tengo que tomar esa decisión más adelante, si es que se da N1, yo ya sé que tengo que ir por la alternativa S22, fuese la que fuese, como se llame. ¿Sí? Yo ya lo sé hoy, en el presente, que si me pasa esto, ya sé qué alternativa elegir más adelante. Y una vez que resolví este nodo de decisión, ¿qué más tengo que hacer? Bien, bien Fabián, Giselle, Catalina, excelente. Entonces, ya resolví Q, ya resolví el nodo de decisión, toda esta parte ya está resuelta. ¿Qué es lo único que me falta? Resolver N. Y N dice que N1 es 0,5 y que mi resultado de todo esto es 15 y que N2 también la probabilidad es 0,5 y mi resultado es 80. Entonces hago 15 por 0,5 más 80 por 0,5 y llego a mi resultado esperado. En este caso, 47,5, como es mayor a 40 de S1, digo que prefiero ir por el camino S2. ¿Quedó claro cómo se hace el rollback, ya sea con o sin decisión secuencial? Buenísimo. Igualmente, les repito, ¿no? Para muchos es la primera vez que lo vemos, con lo cual es lógico que tengan dudas y que pregunten, no se queden nunca con las dudas. ¿Sí? Pregunten, ya sea acá en la clase, en el foro, por mail, a quien fuese, pero no se queden con las dudas. ¿Sí? Porque después esas dudas las van a tener en el examen y la idea es que eso no suceda, que lleguemos lo mejor preparados. Federico, en este caso, no, en PowerPoint. Está hecho dentro de con la herramienta de PowerPoint. Paula, todos estos que están acá, espera que te los marco, todos estos que están acá son los resultados que en definitiva, acá están dados para simplificar, pero son los que vamos a tener que calcular. Ahora cuando hagamos el ejercicio, capaz te quede un poco más claro, pero en definitiva lo que estoy diciendo es, si yo voy por S1 y se da M1, por algún motivo gano 100. Y si se da M2, voy a perder 20. Si voy por S2 y se da N2, gano 80. Si voy por N1, dependerá de la decisión, podría ganar 10. O si voy por S22, se da Q y puedo ganar 30-0. Tiene que ver con los resultados que uno va a calcular y que cree que van a suceder dependiendo lo que, la variable y los niveles que yo me enfrente. ¿Sí? Esto tiene que ser dato en algún lado, no es que lo van a inventar. ¿Sí? De algún lado van a tener esa referencia para poder calcularlo. Diana, en el Excel normal,
Creo que no. Sí hay como algunas aplicaciones que podés poner que te agrega como una herramienta de árbol y puedes hacer los árboles. Pero no es creo que no la que viene con el Excel, sino que es un complemento que uno le agrega. Jessica, S21 no puede tener probabilidades porque es una alternativa, primero. ¿Sí? S22 tampoco tiene probabilidades, porque son alternativas. Eso es lo que tiene que quedar claro. A lo mismo que S1 y S2 no tienen probabilidades. ¿Sí? Porque son alternativas, las alternativas nunca tienen probabilidades. Lo que tienen probabilidades son todas las variables no controlables. ¿Sí? Ahora, no sé si era tu pregunta o si era la pregunta era por qué no tiene una variable asociada. ¿Sí? Pues cada alternativa podría o no tener una variable asociada. Giselle, o sea que el resultado esperado, las variables, el resultado esperado va a ser de la alternativa, ¿sí? Que va a estar dado en función a cada resultado según la probabilidad de los niveles de las variables y la cantidad de variables que tenga, obviamente, pero cada resultado esperado va a ser de la alternativa, ¿sí? Que está dado por resultado y probabilidad. ¿Sí? Yo creo que hablamos de lo mismo, pero hay una cuestión semántica ahí que aclaro. Bien. ¿Dudas hasta acá? Entonces, a ver si tengo que poner el resultado esperado 10, después marcar la decisión que elegiste en 15. Sí, ya sé lo que vos me decís. A ver si vos te referís a, yo podría poner 10 acá y acá 15 y digo elijo 15, ¿verdad? Esto es lo que, si te referís a esto, sí está perfecto. Tilde, para, te cambio el color porque este tilde verde, no se ve nada. Pero está perfecto, lo podría hacer. Cuando es así, no hace falta hacerlo porque uno ya lo ve acá, pero no está de más ponerlo. Está perfecto. Queda clarísimo de dónde sale y qué es lo que elegiste. Lo mismo que hacemos al principio, ¿no? Está perfecto si lo querés hacer así. No, 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 no está mal, no está de más, no está mal ponerlo. Si ya queda claro, en este caso, como está tan certeza y sabemos que da 10, y acá ya yo lo puse acá el 15, pero tranquilamente lo podríamos haber puesto acá y acá el 10 y elegir lo mismo que hacemos acá. ¿Sí? Lo mismo, el resultado esperado, no hace falta que lo pongan acá, lo pueden tener una cuenta aparte y acá elegir, decir S2 y el cálculo lo tiene en otro lado. Eso es, los resultados esperados no hace falta que estén en el gráfico. ¿Sí? Pero si están, ayuda a ir más visual y ayuda a que ustedes no se equivoquen. Agustina, ahí levantaste la mano, ¿querés que te habilite el micrófono? O a veces por error uno aprieta el levantar la mano. Ahí está. Dame un segundito. Ahí creo que te habilité. Ahora sí, se escucha. ¿No? Sí, Perdón, pero era más fácil preguntártelo así ningún que problema, está para escribiéndolo, eso. para ver si si entendía bien el total. Después de los cuadrados, que son las decisiones, se nos abren las alternativas, que esas son las que nosotros elegimos y que tienen los resultados esperados y las marcamos con las dos rayitas cuando las Sí, elegimos. Y los circulitos son las variables, que esas sí son las que tienen probabilidad y de las variables ahí sí podemos ir sacando más resultados esperados a medida que avanzamos. sí, resultados, no resultados esperados. Sí, dependerá cada variable, yo voy a obtener un resultado. Todo esto son resultados. El resultado esperado
vendría a Sí, ser uno solo. Si bien acá estoy poniendo resultados esperados, simplemente serían como intermedios, pero sí, es el cálculo para elegir, claro. exactamente, sí. Pero es así. Y no importa la cantidad de alternativas que nosotros tengamos para calcular ese resultado esperado, siempre hacemos la probabilidad por el resultado al que nos llevaría y lo Es- sumamos todos. exactamente. Bien, mil gracias. No, de nada. Bien. Entonces, hasta acá creo que estamos. Cualquier cosa de vuelta, me avisan y volvemos. Igual capaz con el ejercicio les termina todo de cerrar un poco. Entonces, ya vimos lo que teníamos que hacer y algunas cosas que no, igual. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Todas las cosas que no deberíamos hacer. Empezando por, ¿no? Las ramas jamás se pueden cruzar. Yo sé que cada uno dice, ¿quién va a hacer esto? Si está acá es porque alguna vez apareció. Entonces, les aviso. Sí. No puedo ir por, este caso, por S2, decir N1, me afecta a Q, como me habían preguntado recién, ¿qué podría suceder? Sí puede suceder, pero lo que no puede suceder es que yo me cruce a la variable que está acá arriba. Entonces, en este caso, si me afecta a Q, pondré después de N1 de nuevo Q. ¿Sí? Pero no se pueden cruzar jamás las ramas del árbol. Otra cuestión que estábamos hablando recién. ¿Qué es lo que no puedo tener? Un nodo de decisión seguido de otro nodo de decisión. Si no puedo tener ese uno y de ahí sale ese 1, 1 y ese 1, 2. Si esto es así, es porque yo la puedo plantear desde el inicio como tres alternativas, o en este caso estas dos, por separado, ¿no? Acá tendría 1, 2 y 3, que son estas tres. Entonces, si tengo un nodo de decisión seguido de otro nodo de decisión, significa que yo todo eso lo puedo reorganizar y tener todas las alternativas desde el inicio. Siempre entre un nodo de decisión y otro nodo de decisión tiene que haber al menos un nodo de incertidumbre. ¿Sí? Esto también lo comentamos recién. ¿Sí? No pueden terminar en diferente dirección de desprendimiento. Ya sea porque lo pensemos así, porque digamos, esto pasa en 2 meses y esto pasa en uno, o porque digamos, los dos son de un mes o de 2 meses y lo grafico distinto. Si algo termina en este distinto horizonte de planeamiento, en este eje de tiempo, visualmente está diciendo no termina en el mismo horizonte de planeamiento, ¿no? Y esto es lo que no nos podría pasar. Si bien desde la práctica puede que nos ocurra esto, cuando nos pasa esto, vamos a ver qué forma de salvarlos, ¿no? Si tuviésemos esta alternativa a los 2 meses, me sucede esto y gano X, y esta alternativa la tengo evaluada a un mes, bueno, después vamos a ver qué hacemos para llevar esta alternativa a los 2 meses o esta alternativa bajarla al mes y poder compararlas porque siempre tienen que estar en el mismo horizonte de planeamiento, pero tengan en claro eso, siempre todas las alternativas tienen que terminar en el mismo horizonte de planeamiento. Lo dije ya 2 o 3 veces hoy, ninguna alternativa puede tener probabilidades, ¿no? Yo decido sobre las alternativas, por lo tanto, no existen probabilidades porque yo defino por qué camino voy. Obviamente, las variables sí tienen su probabilidad de ocurrencia. Esto se lo comenté hace un minutito. Los nodos de decisión siempre tienen incertidumbre asociada. Y esto tiene que ver con qué nos podría pasar cuando tengo una decisión secuencial o una estrategia. Vamos de abajo para arriba para que sea más claro. Este es el caso que vimos recién. ¿Sí? Fíjense, tenemos un nodo de decisión, hay variables asociadas. ¿Sí? Tenemos un nodo de decisión, hay al menos
una variable asociada. ¿Sí? Siempre que exista un nodo de decisión, en algún momento me tiene que afectar una variable no controlable, que es lo que marca este gráfico. Entonces, ahora vuelvo al primero. Me puede pasar que cuando yo esté graficando, digo, acá tengo la decisión, tengo una variable, tengo otra, y si pasa N1, tengo que tomar una nueva decisión. Pero me doy cuenta que no tiene ninguna variable asociada. ¿Sí? O por lo menos cuando lo grafico, digo, momento, estoy contando la historia, pasó N1, estoy diciendo que tengo que tomar una decisión que puede ser cierta, pero no veo variable asociada. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Debería primero revisar. A ver, ¿no estoy poniendo una variable que debería contemplar? Si fuese así, iría para este caso o alguno parecido a este de acá abajo. Si no, si está bien lo que yo estoy planteando, digo, bueno, acá tengo que tomar una decisión, pero no tengo ninguna variable asociada. Entonces, esto yo no lo debo graficar. ¿Por qué? Porque no es una decisión, sino una elección, como vimos en la primera clase. ¿Y cómo me quedaría esto? Como esto que están viendo acá. Yo no grafico en ningún momento la decisión. Sí la voy a tomar aparte, ¿no? Porque si esta decisión es 10 y esta 9, lo que voy a decir acá es que acá tengo 10. ¿Sí? Entonces me quedé sin pantallita. ¿Sí? Pero nunca voy a tener una decisión que no tenga al menos una variable asociada. O voy para este camino con una variable que puede estar en cualquiera de las dos alternativas, o capaz más de una variable, o si es verdad que no tiene ninguna variable asociada, entonces en el gráfico no la puedo mostrar. Obviamente sí voy a terminar haciendo selección, pero va a estar por fuera de lo que es el gráfico. ¿Quedó claro esta parte? Igual esto, de nuevo, lo van ganando a medida que vayan haciendo ejercicios, pero tienen que tener en claro esto, ¿no? Si hay un nodo de decisión, es que en algún punto me afecta alguna variable no controlable. Si no, es una elección y no una decisión. Resumen de lo que vimos hasta ahora de árboles de decisión. Entonces, antes de meternos con el ejercicio para llevar a la práctica. Siempre vamos a empezar por un nodo de decisión, eso está claro, y un nodo de decisión no puede seguir a otro nodo de decisión, ¿no? Todo nodo, ya sea de decisión o incertidumbre, va a tener al menos dos ramas, es decir, voy a tener al menos dos alternativas o al menos dos niveles de la variable, pueden ser más. Por cuarta vez, las alternativas no tienen probabilidades, lo remarqué bastante. Que las ramas no pueden cruzarse, que siempre la suma de las probabilidades de los niveles va a dar 1, ¿sí? M106, M204, y si no será 03, 04, 03, y así la cantidad de niveles que tenga, pero siempre tiene que sumar 1. Si no suma 1, estamos en un problema. No existe nodo de decisión sin incertidumbre, como vimos recién. Todas las ramas tienen que terminar en el mismo lección de planeamiento. Y los que le dije al principio, que esta nomenclatura que empezamos a usar en el árbol, la tenemos que usar en elementos. Así se explica la herramienta con lo que ponemos en elementos, ¿no? La herramienta tiene que ser consistente a lo que nosotros hacemos en elementos. Por lo tanto, es lógico, y quédese tranquilo por este lado, que si usted tiene un error en elementos, es lógico que lo trasladen a la herramienta. Por eso lo que hablamos siempre, ¿no? Evaluamos procedimiento y no resultados. Si ustedes pusieron algo mal en elementos, su árbol debería ser consistente a lo que ustedes hicieron en elementos.
¿sí? Si no consideran una variable en elementos, es obvio que no la van a considerar en árbol, y por eso no se penaliza dos veces el mismo error. Tendrán penalizado el error en elementos que no vieron la variable, algo importante, pero a la hora de hacer elementos no se vuelve a restar que le falta una variable, ¿no? Se ve lo que ustedes hicieron en consecuencia de sus elementos, ¿no? Para que se queden claros de cómo se corrige. ¿Alguna duda con algo de lo que vimos de árboles? Ahora que hicimos como un repaso general, si no, nos metemos en el ejercicio que les dije que íbamos a ver. Julián, necesito ver ejemplos. Sí, tal cual. Sí, por eso la idea es ver el ejercicio para que todo esto termine de tomar forma. Porque es muy linda la teoría, pero después cuando se quieren enfrentar a un ejercicio, dicen, ¿y ahora qué hago con todo esto que vimos? ¿No? Entonces, la idea es que hagamos juntos uno para que tengan de base para las prácticas. Entonces, este es el ejercicio de los proyectos, que imagino que todos leyeron ya. Si alguno lo hizo mucho mejor. Obviamente hoy vamos a hacer la parte A, que es construye el árbol de decisión y distinga la alternativa más conveniente. La próxima clase haremos la parte B, que es la otra herramienta de la matriz de decisión. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar para resolver un ejercicio? Bien, Paula, leer el enunciado. Exactamente. Pero no me refería a eso porque ya asumí que lo leían, sino justamente que lo puso ahí Sebastián, y yo lo aclaré, ¿por dónde debemos empezar cada uno de los ejercicios? Por hacer elementos. ¿Sí? Ahí Jessica lo puso, ¿no? Primero hagamos elementos y después vemos todo lo que vimos hoy, porque en definitiva dijimos, ¿no? Si hacemos bien elementos, después es más fácil hacer el árbol. Entonces identifiquemos todos los elementos y de paso unimos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, vamos con elementos. Rápidamente, no como la clase que tuvieron más detalle, porque lo importante de hoy tiene que ver con aplicar esto en las herramientas, pero sí nos pararemos en aquellos más importantes. ¿Quién es el decisor en este caso? ¿Está aclarado? ¿No está aclarado? Volvemos al enunciado. La empresa, ¿no? No aclara quién es el que toma la decisión. Suponemos que es la empresa, podríamos poner el gerente general o alguien que nosotros conseguiremos, ¿no? Totalmente no aclara la persona, por lo tanto, será. ¿Cuál es el universo de esta empresa? Por lo menos ahora, a diferencia de lo que hicieron el otro día en elementos, hoy, y a partir de hoy en realidad, vamos a ser específicos a la información que tenemos en el enunciado. Ya no vamos a agregar más información. Sí, la información que ahí tenemos es la que tenemos que resolver. Entonces, más que nada por esto de cuántas alternativas podría ser otra cosa, podría invertir en la bolsa, sí, pero no está planteado y no lo ve como una alternativa. Sí, me refiero a esas cuestiones. Y aparte porque no podríamos saber resultados. Entonces, ahí Gisela puso desarrollo en actividad sostenida. Sí, básicamente tampoco hay mucha información, pero sí sabemos que busca optimizar sus recursos evaluando nuevas inversiones y demás.
¿Cuál es el objetivo de estas nuevas inversiones? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiere hacer la empresa en realidad con esto? Carolina, maximizar ganancias. Catalina, lo mismo. Exactamente. De vuelta, a veces tenemos que ser un poquito más específicos, a veces no, dependiendo del caso. Acá vamos a maximizar ganancias con el dinero disponible, porque lo aclara, ¿no? Con el dinero disponible quieren sacar la mayor rentabilidad posible. ¿Qué alternativas tenemos? Bien, plazo fijo es una. ¿Y qué otra más? La inversión. Agustín ahí, actividad sostenida, ojo con eso. Me parece que si vos estás hablando, vuelvo atrás un segundito, ¿no? La primera parte, que dice, la empresa desarrolla una actividad sostenida y espera obtener en los próximos 12 meses un beneficio de 2 millones o 4 con tanta probabilidad respectivamente. Lo mismo son los resultados esperados para el segundo año. Y después dice, la empresa considera la puesta en marcha de una importante inversión con fondos disponibles. ¿Sí? Ojo, está perfecto Agustín y es la idea que pase ahora, por eso lo aclaro. Pues, tenemos que empezar a distinguir qué información de esto pertenece a esta decisión y qué información no nos van a dar siempre información que no sea útil para la decisión. A veces hay información que está de más y no hace falta utilizar. Sí, pero eso te dice, esta es la actividad que yo desarrollo hoy, y bueno, y me sobra plata y con eso quiero hacer algo. ¿Sí? Ojo con eso, porque si no, capaz que estamos comparando un excedente contra algo que lo voy a hacer sí o sí. ¿Sí? Entonces, esta es la primera mirada que tenemos que tener. Y como bien dijeron, el otro era el proyecto, ¿no? Realizar el proyecto o la inversión, como lo quieran llamar, y colocar el dinero en plazo fijo. Acá no importa el orden, si pusieron S1 y S2 al revés, es exactamente lo mismo, por eso no se preocupen. ¿Y qué variables podemos encontrar? ¿Qué nos dice? Joaquín, sí, podría negarle solamente, salvo que por defecto no se puedan hacer las dos en conjunto. Sí, si yo ya sé que las dos en conjunto no se pueden hacer, no hace falta agregarle solamente, pero si lo quieren como ejercicio, porque sé que Martín y Noelia le deben haber comido la cabeza en la práctica de elementos con si esto es solamente o no, agréguenlo y me parece excelente. ¿Sí? Mientras para ustedes sea claro, háganlo. Pero acá creo que no está la posibilidad de partir esta inversión. O pongo todo el dinero en este proyecto o el dinero en el plazo fijo. Si estuviese esa opción, sí podría solamente y hacer las dos cosas en conjunto. A veces tenés la opción de partir acciones y decir, bueno, invierto acá el 50% y el otro 50% en el plazo fijo. ¿Sí? Pero podría ser, está muy bien verlo porque es una posibilidad. Eso. Va a estar bastante aclarado si todo ese dinero lo invierto en una alternativa o si me deja la posibilidad de poder particionar porcentajes del dinero que dispongo. Está muy bien el punto, Joaquín. Variables. ¿Cuáles tenemos? Catalina, resultado año 1 y año 2. Bien. ¿Solo dos variables tenemos? ¿O son varias del año 1 y varias del año 2? En cantidad, vamos de lo más general a lo específico. ¿Cuántas alternativas ven? Volvemos acá. Perdón, alternativas ya vimos. ¿Cuántas variables
ven. Ahí Paula ya dio su opinión. ¿El resto? Joaquín dice una en cada año y otros son niveles. 4 del año 2. Gisela dice 2 para cada una. Está repartido todo esto. Bien. El año 1. 2 niveles año 1 y 4 niveles año 2. 2 y 4. Está bastante variado eso. Bueno, ahora. Bien, Paula. Exacto. Las probabilidades deben sumar 1, que es lo que hablamos hace un ratito. Agustín, el plazo fijo, ¿tiene alguna variable? Vamos por ahí. Vamos más fácil. Vamos de lo más fácil al otro. ¿El plazo fijo tiene alguna variable que lo afecta? O como dice Joaquín, ahí está en certeza. Camila dice que no. Joaquín dice que con lo que da resultado, sin riesgo, iría hasta el final Camila. Claro, Sebastián la del corralito, pero acá no está el enunciado. Si no, acá estaría, está buenísimo, ¿no? Porque ahí, como dicen, está en certeza, no tiene ninguna variable, pero si existiese alguna, debería estar acá, ¿no? Y ojo que hay pocas chances de que pase un corralito, pero debería estar en el universo del decisor y acá no está. Por lo tanto, ya dice, aparte dice claramente, fíjense, sin riesgos lo asume, ¿no? Dice sin riesgos, con lo cual está en certeza. No tiene ningún riesgo. Entonces, bueno, el plazo fijo ya sabemos que va a estar en certeza. Ahora, ese es el rendimiento del proyecto. Vamos por partes pensándolo juntos. El año 1, ¿qué me puede pasar? ¿Cuántas cosas me pueden pasar en el año 1? 2, ¿no? 2 resultados, como dice Zaira. Ahora, eso es una variable con 2 niveles posibles o son 2 variables. Bien, una variable con 2 niveles. Ojo, Zaira. ¿Zaira? Sí. Zaira, fíjate acá, y todos los que piensan y no lo transcribieron al chat, no es para Zaira solamente, para cualquiera que lo haya pensado así. Fíjense, el año 1 me puede pasar esto. O sea, la variable es el rendimiento del año 1. ¿Y qué me puede pasar? ¿Puedo ganar 500 o puedo ganar 1.000.000? Como dato adicional le da la probabilidad. ¿Qué dijimos? Que tiene que sumar 1. Por lo tanto, la probabilidad es de 1/4 para ganar 500 y de 3/4 para ganar 1.000.000. ¿Sí? Estos son los 2 niveles del rendimiento del año 1. Por eso esta variable del año 1 es una sola, que me puede ir ganar 500, digamos, me puede ir bien o me puede ir muy bien. ¿Sí? Pero es una sola variable. Ahora, si nos vamos al año 2, si bien nos pueden pasar 4 cosas, pero acá tienen un dato de probabilidad. Rendimiento del segundo año. Fíjense que si suman todo esto, no les va a dar 1, les va a dar 2. Por lo tanto, es un indicio que son 2 variables. Sí, no es una variable de 4 niveles. Si acá las probabilidades, las 4 me sumaran 1, ahí sí, Joaquín, estaríamos en una variable de 4 niveles. Pero en este caso, lo que me dice es, esta variable se va a dar, fíjense que es como está armada, ¿no? Esto ya tiene que ver más con interpretación, no van a tener esto. Exactamente, Karina. La variable 2 depende de la variable 1. Si se da que gano 500.000 con 1/4 de probabilidad, el segundo año, fíjense que está en el mismo cuadrante, puedo no ganar nada o ganar 500 con
50% de probabilidad cada uno. ¿Sí? Estos resultados dependen de que se dé este primer resultado. Y estos segundos resultados van a depender de que se dé este millón. Exactamente, Fabián. Esta variable depende del año 1, del primer resultado del año 1, y esta variable depende del segundo resultado del año 1. Entonces, en definitiva, tenemos tres variables. El desempeño del primer año, desempeño del proyecto del segundo año, si el primero fue regular, acá lo de regular y bien va por mi cuenta, ¿no? Porque la verdad que ganar 500.000 pesos tampoco que me parece muy regular. Yo voy por ese negocio. Pero bueno, esto ya es más subjetivo de cada uno de qué le ponemos como nombre cuando no está aclarado. Entonces, desempeño del proyecto del segundo año si el primero fue regular, desempeño del proyecto del segundo año si el primero me fue bien. ¿Sí? Entonces, esto depende, les hago acá una flechita. Esta variable depende de este y esta variable depende de este nivel. ¿Sí? Fíjense que si bien hablamos del desempeño del proyecto del segundo año, son dos variables distintas. ¿Por qué? Porque uno es el desempeño del segundo año si el primero me va regular y otra si me va bien. Sí, son variables distintas, por eso una es M y la otra es Q, porque son variables distintas. Además, nos damos cuenta, ¿por qué? Porque las probabilidades son distintas. ¿Sí? Si tuviesen la misma probabilidad de ocurrencia, igualmente deberían ser otras variables, porque se refieren a hechos distintos. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Cómo plantear las variables, y ahora con esta nomenclatura de cómo separarlas. Ahora lo de dependiente e independiente lo vamos a ver cuando hagamos el gráfico. ¿Sí? Pero hasta acá, información que tenemos para elementos. Ámbito de decisión. ¿En cuál estamos? Tayana dice incertidumbre. Paula, cuasi certeza. Catalina, conocemos probabilidades. Bien. Emiliano Agustín, cuasi certeza. Bien, acá. Emiliano, lo de los intereses anuales es dato, no tiene que ver con probabilidades. ¿Sí? Son cosas distintas. Ahora, sí nos va a afectar el ámbito si estas probabilidades son objetivas o subjetivas. Si vamos al enunciado, dice, ¿no? El rendimiento segundo depende del rendimiento tuyo en primero, de acuerdo al siguiente cuadro. No da mucha información. En realidad, sí nos da las probabilidades. No queda muy claro si son objetivas o subjetivas. ¿Sí? Yo acá le puse cuasi incertidumbre porque podría no estar de acuerdo. Ahora, el que puso cuasi certeza, no lo considero que está mal porque no tenemos información. Acá si es objetiva o subjetiva. Si ustedes ponen cuasi certeza porque considero que son todas las probabilidades objetivas, en este caso no tengo nada que objetarlas. ¿Sí? Porque no aclara el enunciado. Ahora, si en un enunciado dice el desempeño del proyecto del segundo año, si el primero me fue bien, hay muchas chances de que me vaya bien el segundo año, y alguien le pone 0,87, esto sí, y me da el dato, y me aclara que es subjetiva, ahí sí sería seguro cuasi incertidumbre. En este caso, como no me aclara si son objetivas o subjetivas, y no hay mucha información, podría ser cualquiera de las dos respuestas correctas. Sí, depende de lo que ustedes justifiquen. Si justifican es cuasi certeza porque hay probabilidad subjetiva, está mal. ¿Sí? La justificación tiene que ver un poco con lo que están poniendo. ¿Sí? Yo en este caso puse cuasi incertidumbre, pero de nuevo, los que pusieron cuasi certeza no está mal. ¿Sí? Si es que consideran que todas las variables tienen probabilidad objetiva. Mientras conceptualmente lo tengan, está perfecto.
Horizonte de planeamiento. ¿Cuál es? 2 años, ¿no? No hay duda. Primer año, segundo año, no le podemos pifiar a esto. ¿Está claro? ¿Y tenemos alguna restricción? ¿O vieron alguna restricción? No necesariamente siempre van a tener que tener alguna restricción. Ahí está, Fabián, exactamente. No existe reinversión. Lo que pusieron Agustín Chisel, ¿sí? Dice, ahí no reinvierte los fondos, por lo tanto, lo que gana, gana al final. Sí, Agustina, el ámbito. Lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Fabián, exacto, sí, sí, lo aclara el enunciado. Bueno, es parte de una restricción. Si yo quisiera hacer una alternativa que reinvierta los fondos, no lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, ya de antemano me está restringiendo algo. Ya te contestó Agustina, ¿eh? Así termino con esto. Joaquín, si no está planteada la posibilidad de hacer algo posterior al segundo año, ¿me afecta realmente lo de la reinversión? Digo, ¿qué me está restringiendo? Yo podría hacer que por lo menos el dinero en el plazo fijo lo reinvierta, ¿sí? Durante el primer año. Si yo lo que digo es con esto, lo hago, pongo el dinero hoy y en el segundo año lo saco. Sí, esa sería la única diferencia. Si obviamente no hay nada que me afecte una restricción, no sería una restricción de mi modelo. ¿Sí? Ahí aclara Giselle, si no volvemos a la lectura. ¿Eh? Todos los resultados deben como se distribuyen a los socios y no existe reinversión. ¿Sí? Pero tiene que ver más con esto. O sea, a fin de año, en realidad, a fin de los 2 años vendría a ser. Claramente, porque si no, no puedo hacer el, el proyecto. Perfecto, Joaquín. Sebastián, claro, exactamente. Yo después del primer año podría tomar una nueva decisión y decir qué hago. Lo que pasa es que ahí sí, primero habría que ver qué podría hacer con eso, si es que pudiera o pudiese. Si pudiese hacer el proyecto, ya me llevaría 3 años. Ya entraríamos en una decisión un poquito más complicada, ¿no? ¿Qué pasaría y cuánto sería? Me cambiaría el orden de planeamiento y demás. Pero está claro que si yo lo podría reinvertir en el primer año, quizás podría hacer otra cosa. Invierto quizás tengo una alternativa que tengo que esperar un año, entonces invierto el dinero por un año y después puedo pensar si sigo en el plazo fijo o hago otra cosa. Exacto, Emiliano. Siempre hay que hacer elementos antes de ir a la herramienta. Si no es imposible, tiene muchas chances de que algo salga mal. Catarina, exacto, al principio no es que es para confundir, sino es dato. Hay datos que le pueden servir y hay datos que no. Ustedes tienen que ahora empezar a diferenciar qué de toda esta información tiene que ver con la decisión que yo estoy tomando y qué no. ¿Sí? También les podría dar datos de alguna variable que no me afecta, por decir algo. ¿Sí? O cualquier información que no tenga que ver con lo que yo estoy decidiendo. Entonces, dentro de mi universo tengo que detectar lo que hablamos antes, ¿no? Percibido es todo lo que está en el ejemplo, en el ejercicio, y relevante yo voy a decir que es relevante y que no de esa información que me dan. Y con eso tomo la decisión. Entonces, estamos hasta acá, hicimos elementos, ahora con estos elementos nos queda simplemente que graficar. Como bien me contestaron al principio,
vamos a empezar por un nodo de decisión, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro nodo de decisión, la alternativa 1 y la alternativa 2, que ya están marcadas, el proyecto o el plazo fijo, de nuevo, si lo pusieron al revés, exactamente lo mismo. ¿Qué nos pasa si vamos con el proyecto? ¿Con qué nos encontramos primero? Si no me acuerdo las letras, ¿no? Acá están. N, M y Q. Exactamente. El año 1, sea la letra que le hayan puesto, sería N. ¿No? El primer año tengo N. Y depende cómo me vaya, y hablamos que las dos variables que quedaban eran dependientes, si se da N1, ¿qué me va a pasar? M. Bien, volvemos, ¿no? M. Y si se da N2, va a ser Q. ¿Sí? Es lo mismo que planteamos recién. Fíjense, en elementos dijimos eso, ¿no? Desempeño del segundo año, ese primero fue regular, o sea, si se da N1, y Q si se da N2. Y básicamente lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Va a ocurrir cuando ocurra la otra alternativa. Cuando ocurra la otra variable, perdón. Recuerden, nomenclatura y demás es la que usamos en elementos, no importa si es esta o es otra, pero les tiene que coincidir lo que usaron antes y ahora. Bien, entonces, tengo acá a mano para ver los resultados. ¿Qué pasa si yo voy, ahora vamos con ese 2, ¿no? Pero terminemos ese 1. Si yo voy por ese 1, se da N1 y también M1. ¿Cuánto gano? Voy al cuadrito para ayudarlos. 500, ¿verdad? El primer año 500, el segundo 0, gano 500.000. Y si se da N1, M2, 1.000.000, ¿no? 500.000 más 500.000. Y así hacemos la otra, ¿no? 1.500.000 y 2.500.000. Básicamente, así formamos nuestros resultados de cada una de nuestras ramas, ¿no? Que combinan los distintos niveles de las variables. Hasta acá creo que está claro, si no, avísenme. Y ese 2, dijimos, está en certeza, por lo tanto, la llevo hasta el final. ¿Cuánto es el resultado de ese 2? Ojo con eso. 700, volvemos para atrás. 700 anuales. El horizonte de planeamiento es de 2 años. Por lo tanto, es 1.400.000. Por eso, si ponen 700, no están midiendo todo en el mismo horizonte de planeamiento. ¿Sí? Pero es genial que le pase esto ahora, porque es más difícil que les vuelva a ocurrir. Por eso siempre les digo que si hacen los ejercicios y se enfrentan con los errores, después no les va a volver a pasar. Ya cuando vean algo así, van a pensar, ¿pero esto es anual o es mensual? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Siempre fíjense eso, mismo si le dan tasa de interés, si le damos tasa de interés, pueden tener una tasa de interés anual, mensual, depende de lo que fuese. Entonces, recuerden siempre de que todo esté medido en el mismo horizonte de planeamiento. ¿Sí? Bien, ¿qué nos queda por hacer? El rollback, ¿no? Calcular el resultado esperado. Entonces, creo que de ese 2 no hace falta hacer nada. Y ese 1, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde arrancamos? Ya
Nos quedan unos minutitos, pero ya lo terminamos. Queda esta parte nomás. Bien. M o Q, exactamente. Por donde quieran empezar, tenemos que empezar obviamente de derecha hacia izquierda. Entonces, bien, ahí ya están poniendo 2.500.000 por 0,875 más 1.500.000 por 0,125 y acá es 1.000.000 por 0,5 más 500 por 0,5, ¿no? Para calcular cuánto nos daría en M y en Q. 750, 2.375. Chequeen cualquier error que puede ocurrir. Entonces, ya nos movimos de este eje de tiempo a este eje de tiempo. Nos queda resolver N, que tenemos las probabilidades. Jessica, sí, exactamente igual, porque en definitiva, tenés que tener, en este caso tenés que tener los dos resultados para poder resolver N, perdón. Entonces, es exactamente lo mismo por donde quieras empezar. No puedes empezar por N, claramente porque tenés que resolver estos dos. Entonces, para resolver S1 me queda estos 750 por 0,25 más estos 2.375 por 0,75. Y esto da 1.968.750. S2 está en certeza, es 1.400.000. Por lo tanto, de las dos alternativas, me conviene ir por el proyecto, ¿no? Marco la alternativa elegida. La respuesta de este ejercicio sería, conviene ir por S1. Agustina, sí, vamos de vuelta, ningún problema. Los 750, ¿entendiste cómo salieron? Que son más fáciles. 500 por 0,5 más 1.000.000 por 0,5 da 750. Ahí estamos. Bien. Y en Q hacemos lo mismo. 1.500.000 por 0,125 más 2.500.000 por 0,875. ¿Sí? La suma de las dos multiplicaciones me da 2.375. Chequen igual los números, pero creo que están bien. Perfecto, buenísimo. De vuelta, lo importante es que se saquen las dudas. Y acá termina el ejercicio. ¿Sí? Elijo la alternativa, tengo los resultados esperados de los dos, se terminó en la parte A, por lo menos la B la hacemos en dos clases, ¿no? Pero esto es lo que se van a enfrentar cada vez que hagan un ejercicio. Fíjense que le dedicamos un poquito más de tiempo a elementos, que si no era clase de elementos, pero es lo que nos facilitó después poder entender cómo tengo que hacer el árbol. ¿Sí? Entonces, de vuelta, recomendación, dediquen el tiempo que le tengan que dedicar a elementos para luego poder hacer el árbol de una forma más sencilla. Si ustedes no se equivocan en elementos, seguramente no cometan muchos errores en árbol o no cometan ninguno. Paula, sí, eso simplemente es lo que hace la empresa todo el tiempo. ¿Sí? Lo que dice es, la empresa tiene este negocio y gana 2 millones o 4 millones con cierta probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Puede ganar. Ahora, mi decisión no pasa por esa, porque nadie está poniendo en discusión lo que hace la empresa habitualmente. ¿Sí? Que creo que dice acá, dice, la empresa desarrolla una actividad sostenida, espera obtener en los próximos 12 meses un beneficio. Está perfecto. Sí, los mismos resultados son esperados para el segundo año. Eso es lo que está sucediendo hoy. Ahora, mi decisión está con, ¿qué hago con el excedente? ¿Sí? Lo que me importa saber es, ¿qué hago con ese excedente? Quizás, por eso no tengo en cuenta esos 2, 4 millones, simplemente es dato del ejercicio. Julián, si no hubiese sido el segundo año dependiente del primero, hubiese habido solo 2 BNC. Podría ser siempre y cuando acá te den una sola, ¿no? El segundo año
puedo ganar 0,500 independientemente de lo que pase el primero. Pero algo de esto no tendría que estar, ¿no? Por ejemplo, esto, si quieren. ¿Sí? Si no, siempre es, acá hay dos variables. Si me dejan una sola, sí. Si no, depende. Exactamente. Si son diferentes las probabilidades es que hay otra variable. Entonces, una de estas dos no debería estar para tener una sola variable. Giselle, sí. Entiendo. Lo que no están buscando es alternativa a esto. ¿Sí? Esto tiene que ver con la empresa hace esto y obtiene este dinero y después quiere hacer con el excedente otra inversión. Y en eso es que están estas dos. ¿Sí? Si no, debería comparar esto con hacer otra cosa. ¿Sí? Entiendo, Paula, lo que va. Igualmente, quédense tranquilos, esa es la primera vez que hacemos un ejercicio, que a medida que vayan haciendo, esto le va a quedar mucho más claro. Sí, van a ver cuándo la información les sirve y cuándo no. Claro, Giselle, fíjate que acá te aclara con los fondos. Acá habla de la actividad que tiene, ¿no? La actividad sostenida. Esto no está en duda. Y acá dice, puesta en marcha una importante inversión con fondos disponibles. ¿Sí? Los fondos que yo tengo disponibles. Esto no los tengo disponibles. Voy a tener 2 o 4, depende de cómo me vaya la empresa. Ahora, con los fondos que yo tengo disponibles, quiero hacer las otras alternativas. Ahí donde está quizás el gris, ¿sí? Que no se llegue a interpretar, pero tiene que ver con eso. Igual, de nuevo, quédense tranquilos que esto, a medida que van pasando los ejercicios, va quedando mucho más claro. Pero tiene que ver con esto. A veces hay una palabra que te clarifica para dónde ir y para dónde no. Paula, depende si vos estás comparando esta alternativa con estas dos. Ahí te quedaría esta como una alternativa, el proyecto como otra y el plazo fijo como una tercera. Depende cómo lo hayan pensado, les quedaría así. No, pero de nuevo, si pusieron una alternativa que no iba más allá del error que es, después tienen que, en el árbol, tienen que replicar lo que hicieron en elementos. Entonces, ahí tendrían un error en elementos, pero no en el árbol. Siempre y cuando una cosa sea consistente con la otra. Bien. ¿Alguna duda de esto, de lo que vimos? Ya son las 9, con lo cual yo los libero. Igual ya me quedo unos minutitos por si necesitan hacer alguna consulta. No hay ningún problema.